Hola, 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 buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? El Señor te bendiga, el Señor te conceda la paz, el Señor haga nuevas todas las cosas en tu vida y que este día, que es el quinto día de la novena, sea un día precioso para nosotros, como lo fue el día de ayer y tal vez hoy con una nueva revelación, con una nueva capacidad de conocer a Dios, con una nueva forma de entender qué me pide el Señor en este tiempo de mi vida, qué quiere de mí el Señor, para qué me llama, por qué me tocó lo que me tocó. Y es bueno esto, ¿sí? A ver, cuando uno lo piensa de esa forma, a veces uno ve lo que le tocó vivir como una gran carga. Y sin embargo, ayer leíamos en Isaías 43 que dice, no se acuerden de cosas pasadas, ni piensen en las cosas antiguas. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Te invito que escribas ahí desde qué ciudad te estás conectando, desde qué país. Ayer me puse a ver varios países, me sorprendió. ¿Desde qué lugar? Ahí estoy leyendo Maruca de San Martín, Mendoza. San Martín, hay bastante en mi pueblo gente de San Martín viviendo, como gente del este, de Mendoza, desde Jujuy, desde Rosario, Santa Fe, desde Barker, no sé. Eh, Bueno, ahí van a empezar a aparecer Ovidia desde Pico Truncado, Santa Cruz, desde San Justo, Buenos Aires, desde el Chaco, Villa María, Carlos Paz, San Justo, Buenos Aires. Qué lindo. Qué lindo. Yo soy el primer agradecido cuando pasan estas cosas que más o menos unas 25.000 a 30.000, 32.000 personas están haciendo la novena. A mí me llama la atención ver y saber esto que está dándose y que San José tiene esa gracia, ¿no? De que nosotros podamos encontrarnos. Lo estamos viviendo en nuestra parroquia también. Qué gracia. Ahí veo San Francisco, Río Cuarto, Zulema. Yo creo que esta Zulema la conozco, tiene una farmacia. Desde Uruguay, acá al lado mío hay un uruguayo que está sacando fotos, está haciendo videos. No, está sacando fotos, no está haciendo videos. Desde Córdoba capital, desde Mar del Plata. En noviembre vamos a ir a Mar del Plata, varios de la parroquia, algunos a conocer, otros al encuentro nacional. Después te voy a contar eso. Quiero proponerte desde Pucón. Vos sabés que no conozco Pucón, conozco muchas ciudades chilenas. Ay, yo no preparé el mate antes de empezar. Me senté, me puse a leer el tema, no tomé ningún mate y ahora empiezo a tomar. Tengo que dejar que el agua se baje. A ver, Cutralcó. Qué lindo, gente, Formosa, qué belleza. Bueno, ¿queréis que empecemos la novena? Empezamos el quinto día de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar con la eh, oración de ofrecimiento. A ti, glorioso San José, ofrezco esta novena en alabanza y gloria de Jesús y de María, para que seas mi luz y guía, mi protección y defensa, mi fortaleza y alegría en todos mis trabajos y tribulaciones y principalmente en la hora de la agonía. En el nombre de Jesús, por la gloria de María, imploro tu poderoso patrocinio para que me des la gracia que tanto deseo. Habla de mí, habla a mi favor, defiende mi causa en el cielo y en la tierra alegra mi alma, para honra y gloria tuya, de Jesús y de María. Amén. Y ahora vamos con la oración inicial. Dice así:
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José con la dignidad incomparable de Padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios y esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle y merecer su protección en la vida y en la hora de la muerte. San José, patrono de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente como tú. Amén. Ahora sería lindo que escribas ahí cortito. ¿Qué te va dejando la novena en el corazón? Escribí ahí cortito. Me está dejando paz, me estoy dando cuenta, te estoy escuchando de tal lugar y me di cuenta que tengo que cambiar, me di cuenta que tengo que sanar, me di cuenta que tengo que entender, por ejemplo. A mí me encantó el descubrir aquel Dios que actuó, que obró, lo puede hacer de nuevo. A veces yo veo que los católicos solucionamos rapidito poniendo amén, amén. Y no, si nosotros podemos pensar y podemos armar una idea. Mira, ahí empezó a escribir Graciela Servo, Esperanza, bueno, otros, no sé. Ahí van escribiendo. Pongan qué les dejó la novena en el corazón. ¿Qué deja? ¿Qué me doy cuenta? ¿Qué entiendo? Paz, nos dice Tere Bouza. Te conozco, Tere. Otro me dejó mucha paz, esperanza, confianza. Y realmente, gente, la palabra tiene esa fuerza. Ahora quiero invitarlos de nuevo a leer Isaías 43, verso 16. Dice, así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantaron, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? ¿Sí? Voy a poner un camino en el desierto y ríos en la estepa. Y sigue hablando, pero me detengo ahí. Y quisiera hoy, ayer yo hablaba de sanación interior y hablaba de la necesidad de empezar a mirar nuestra historia, de darnos cuenta qué guardamos. Por ejemplo, yo tengo este termo. Este termo, por supuesto, si yo cierro este cosito que este termo es uruguayo. Si yo lo cierro ahí y trabo acá, este termo queda herméticamente cerrado y puede guardar el agua. A nosotros nos pasa eso muchas veces, que nuestra historia la hemos guardado, la hemos tapado y muchas veces decimos, a mí ya no me afecta más porque eso ya pasó. Y eso es como una engaña pichanga, porque nosotros sí, nos tocaron vivir situaciones dolorosas, situaciones que no las pudimos resolver y como no las trabajamos, no las volvemos a mirar, pero no mirarlas para sufrir, sino las volvemos a mirar a la luz de Dios y podemos decir, mirá, yo nunca perdoné esto, yo nunca trabajé esto. Y esto es lo que pasa la mayoría de las veces. Hace unos años atrás me prestaron un material de unos curas de Estados Unidos
de los hermanos Lin, y ellos dicen que el proceso de perdón, hablando del proceso del duelo, el duelo tiene como muchas etapas. El duelo tiene la etapa de no puede ser, negación, anota ahí, negación. La primera etapa es yo directamente no puedo creer. Es como cuando una madre se da cuenta que el hijo, yo veo esto, ¿no? Cuando una personita se da cuenta que su hijo consume, ¿lo puede contar? ¿Lo puede salir a hablar? ¿Alguien puede salir a hablar de cuestiones? Hay cuestiones que son dolorosas. Y encima uno lo niega, ¿no? Entonces, la primera etapa es la negación, sí. Yo me acuerdo cuando mi hermano me habló de mi mamá que había fallecido, yo esperaba que fuera una broma. Entonces, quería llamar desde el celular y no me atendía. Y no me atendía, perdón, no tenía crédito. Entonces me levanté rápido y le golpeo la puerta a la señora de la casa donde yo vivía en Colombia. Y cuando ella me dice, pase, entonces yo abro la puerta y ella me mira asustada y le digo, Nelly, vos sabés que mi hermano me llamó que mi mamá se ha muerto, pero yo creo que es una broma. ¿Vos me prestás el teléfono un ratito? Y ella me dijo, claro, claro. Dice, pero esas cosas no son una broma, me dijo ella. Y le digo, es que puede ser, le digo, ¿cómo se va a morir mi mamá? Entonces voy, llamo por teléfono y vos sabés que no me atendían y volvía a sonar. Y yo sabía, yo llamaba, yo me sabía el número largo, y yo sabía cuando suena, suena, y cuando enganchaba en Argentina yo ya conocía. Entonces sonaba, 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 enganchaba. Y yo sabía que a la tercera sonada, más o menos, mi mamá disparaba el teléfono, porque quedaba el pasillo. Pues sabés que sonaba, 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 y no atendían. Yo decía, a lo mejor mi hermano lo desconectó. Bueno, volvía de nuevo a marcar, tiqui, 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 tiqui. Cuando volví a marcar, nada. Y ella me miraba, ya se levantó, vino, me miró y sentadita me miraba y yo estaba con unos nervios. Y ahí es cuando al rato, después de no sé cuántos intentos, me llama mi hermana, atiende mi hermana y me dice, ¿viste lo que nos pasó? Yo así como tengo la voz de mi hermano acá que me dijo, Gaby, venite, se nos murió la mami, así me dijo. Yo me lo sé de memoria y mi hermana me dice, Gaby, ¿viste lo que nos pasó? Se nos murió. Entonces yo le digo, Adriana, ¿cómo que se va a morir? Y se larga a llorar y me dice, sí, venite, venite, no sé qué pasó, una cosa así, ¿no? Entonces le digo, ¿con quién están ustedes? Y me dice, y está la enfermera tal, el de están. Y no sé qué iba contando y agarro, le digo, dame con la enfermera, porque yo no creía. Entonces la enfermera me atiende, me atiende el llamado y me dice, está muerta tu madre. Dice, tiene todo el cuello morado y me cuenta algo así. Entonces yo le dije, ¿y no hay forma de que vuelva? Y ella me contestó, no sé qué me dijo, y le dije, yo te puedo pedir un favor, cuida a mis hermanos, yo ya salgo para allá. Esto eran las 3 de la mañana. Yo salí a las 10 de la noche, no tenía antes. De 3 de la mañana a 10 de la noche. Y yo todo el tiempo cuando me llamaba una prima, por ejemplo, me llamó varias veces, María Eugenia. Y cuando me iban llamando, yo a todos les decía, como que yo esperaba que me dijeran, eh, es una broma, tonto. Venite que tu madre te extraña, porque ella no quería. Yo me acuerdo cuando me fui, ella estaba en la terminal de la ciudad de acá del lado, y ella cuando yo subo al colectivo, al micro, al bus, a lo que trabada. No lo conozco este termo, no es mío, entonces no lo sé usar. Entonces yo me acuerdo que mi mamá en la terminal, cuando el micro va saliendo, el bus va saliendo, ella caminaba por el playo, por la, ¿cómo se dice? Las plataformas. Entonces yo cerré la cortina para dejar de sufrir, porque me iba. Y volver y verla en un cajón, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Buenos Aires, cuando llegué acá a San Luis, me va a buscar mi papá y yo le lloraba y lo abracé y le dije, decime que es mentira, decime que es una mentira. Y esa es la negación, uno espera que sea mentira. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Decime que es mentira. ¿Cómo? Si yo ayer estuve, si yo 2 días antes había hablado, me había peleado por teléfono, y ahora, bueno, ¿ves? Esta es una realidad. La primera etapa es negación, sí, no puede ser. La segunda etapa
se da como un enojo, uno sabe que no va a volver, uno sabe que se destruyó todo, a uno le duele, sí, la etapa del dolor terrible, sí, sí, y uno sabe, entonces uno se enoja. Entonces, eh, uno se enoja con un montón de gente, claro. Por eso cuando a mí muchas veces van a las charlas, cuando doy, que alguien se me acerca y me dice, Gabriel, yo estoy enojada con Dios. Entonces yo no le digo nada, no me pongo a decir, ¿cómo va a estar enojado con Dios? No, déjala, porque necesita estar enojado, porque es parte de darte cuenta que eso no vuelve más, darte cuenta que esa mamá no vuelve más, darte cuenta que hubo un dolor tan grande que te partió, bueno, eso no está más, ¿ves? Eso es, por eso la segunda etapa es la etapa del enojo, ¿sí? La tercera, podríamos decir, el regateo, se da como pequeños permisos, por ejemplo, yo hay canciones que no podía escuchar, por ejemplo, sentado frente al mar, la, mil besos yo le di, y qué sé yo, esa que dice, Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y hay canciones, Cacho Castaña, y canciones que yo no podía volver a escuchar. O cuando nos sentábamos a comer, el pensar, ¿viste? Uno empieza a darse pequeños permisos de volver a reírse. Yo sí me acuerdo, porque a mí me acompañó gente que me ayudó en el proceso del duelo. O sea, es que yo no volví a reírme. Y no podía reírme, la vida se reía. Hasta que un día empecé de nuevo a reírme. Claro, vos te das pequeños permisos. Ese es el tercero. El cuarto es la depresión. Uno queda con una tristeza profunda. Y ahora quiero llegar a esto. Estos curas que se dedican a predicar, se dedicaban, ahora ya han muerto seguramente. Ellos son los iniciadores de todo este proceso de sanación, uniendo la psicología con lo espiritual, uniendo y dándote cuenta que rezando la gente sana. Y vos sabés que ellos dicen que el cuarto paso es la depresión. Y según su experiencia, esto dicen en el libro famoso de ellos que se llama Sanando la herida más profunda, porque ellos dicen que la herida más profunda, más delicada de sanar es la herida del abandono. La herida del abandono es la herida esa donde sufrimos alejamientos, sufrimos muertes, sufrimos divorcios de nuestros padres y la herida del abandono generalmente se va repitiendo y es una herida delicada porque uno está herido en eso. Imagínate que te faltó el papá y uno queda toda la vida buscándolo, esperándolo. ¿Ves? Entonces los curas estos dicen en su libro que algo que a mí me impresionó. Ellos dicen, muchas veces la tiroides se enferma porque uno tiene el conflicto con el papá y no lo ha sanado, o la diabetes nace después de una situación de abandono, después de una muerte, después de una situación dolorosa, claro, la diabetes grita abandono. Entonces ellos dicen en el libro ese, Sanando la herida más profunda, ellos dicen, en nuestras parroquias hay muchísima gente depresiva. Y vos decís, ¿cómo que gente depresiva? Claro, gente que se acostumbró a no soñar, gente que está enojada, gente que dejó de pedir, gente que dijo, yo sabía que estaba llamada a ser feliz, pero no lo puedo ser hoy. Gente que se queda diciendo, la felicidad no es para mí. Entonces hay gente como que se acostumbró a decir, no hay nada nuevo para mí, termino repitiendo historias, termino enroscado siempre en relaciones enfermas, siempre termino repitiendo. Recién estaba leyendo algo de unos resúmenes míos y veía esto, ¿no? Cuántas veces detrás del alcoholismo, detrás de tantas cosas así, no entro en detalles, tiene que ver con el dolor que nosotros hemos vivido. Por eso a veces cuando uno mira todo lo que nos toca vivir y todo lo que vamos viendo con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra familia, y es la historia que duele, es la historia que duele y que no fue sanada. Entonces, vos tenés el primer paso, la negación. Escribe ahí. Segundo paso, el enojo.
El tercero, el regateo, uno empieza a darse permisos y qué sé yo, pero cuando terminas al tiempo de darte cuenta, queda la tristeza. Por supuesto que esto se puede dar mezclado también, ¿no? Pero queda la tristeza, queda el acostumbramiento. Y entonces estos curas dicen, como la psicología dice, aceptar, ellos decían, el Señor sana. Por eso hay tanta gente que no sana, pero ¿por qué no sana? Porque no ha trabajado su historia. ¿Ves? No la ha perdonado. Y una de las cuestiones que se da muy fuerte en la iglesia hoy es que en nuestros grupos la gente aprende a perdonar. La gente aprende a sacar afuera lo que tiene guardado, que tal vez uno dice, a mí no me pasó nada. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a hacer un retiro de sanación a Chile. A mí me contaron que allá había un cura que sanaba. Pero, pero yo creía que sanar era porque te dejaba de doler la rodilla. Yo creía que te sanabas porque te dejaba de doler la cabeza. Yo pensaba que sanar era porque te dejaba de molestar el dolor del codo. Sin embargo, cuando llego allá, eran 6 días, cantos, oración, testimonios. Y cuando a medida que iban pasando los momentos, vos te dabas cuenta que tu historia era la que te enfermaba, que no son los demás. Te das cuenta que vos no tomaste decisiones, que tapaste, te das cuenta que bloqueaste, que no querés acordarte, que no querés trabajar esa cuestión. Claro, yo llego allá y yo miraba que todo, viste, no entendés nada. Aparte la primera vez que vas, me acuerdo que cantaban, levantaban las manos. A mí no me gustaba eso. Yo decía, "Ay, parecen evangelistas estos". Y encima leían la Biblia. Y mi abuela, yo tenía la mamá de mi mamá, la abuela Nacha, que ella leía la Biblia, se había hecho evangelista. Y mi mamá le decía, cuando llegábamos a la casa, la abuela estaba sentadita, la abuela era sorda, un olor a humo en la casa de la abuela. Y esa abuela que te pasaba las manos, todas las manos partidas tenía la abuela, te pasaba, te hacía una caricia, te rayaba la cara la abuela. Olor a humo, siempre el pañuelito atado acá. Yo creo, para los que conocen de Argentina, Doña Jovita, así era mi abuela. La boquita. Y esta era mi abuela. La abuela, un olor a humo en la casa. Y vos llegabas a la abuela y la abuela cocinaba. ¡Ay, qué cosas ricas! Y me acuerdo que la abuela sabía estar leyendo la Biblia. Entonces mi mamá le decía a la abuela, le decía, mamá, y era sorda la abuela, te vas a volver loca leyendo la Biblia, dejate de joder con eso. Le decía, mamá, ¿por qué te hiciste evangelista? Rezale a la Virgen, no sé qué le decía. Y la abuela decía, mirá si me voy a volver loca por leer la Biblia, me voy a volver loca de amor por Dios. Claro, cuando yo conozco los carismáticos y veo que lean la Biblia, para mí eran evangelistas. Y sin embargo, vos sabés que empecé a leer la Biblia y a entenderla en ese retiro. Y en una de las prédicas me doy cuenta que yo nunca había perdonado, porque yo nunca había hablado que mi mamá y mi papá se habían separado. Yo lo tomé como normal. Sin embargo, vos después te das cuenta cuánta cosa quedó metida adentro, cuánto miedo, cuántas carencias, cuánta ausencia, cuánta mendicidad, cuánto abandono. Y yo me desperté hoy temprano, no como estos días, sino un poquito más tarde, pues estoy un pelo mojado todavía. Vos sabés que me desperté y pensaba y me acordaba, y lo voy a contar porque me acordé y por algo Dios me lo puso. En el mes de julio, no del 25, sino en el julio del 24. En el mes de julio del 24, fui a hacer un retiro de una semana, un retiro de silencio a San Antonio de Redondo. San Antonio de Redondo queda a unos kilómetros atrás de Carlos Paz. Digo atrás, bueno, ahí al lado de Carlos Paz. Y resulta que en ese retiro vos tenías una persona que te escucha, te acompaña, y después tenés que hacer trabajos y vos vas orando y te vas dando cuenta.
Vos podés creer que en el retiro de esos días yo iba así como entregado, tampoco iba pensando, ¿viste? Me tengo que sanar de esto, tengo que perdonar. No, porque tampoco, ¿viste? Tampoco caigo en esa, yo ya tengo todo sano, eso ya está sano. Mentira, yo iba así, ¿viste? Como entregado a lo que Dios quiera decirme. Y cuando estoy en lo mejor del retiro, en la conversación que tengo con el Padre, Él me hizo, como me escuchó todos los días, Él tenía un cuadernito y anotaba como en clave mis cosas y que yo miraba, yo decía, ¿qué escribirá el cura cuando me escucha? Y fue ahí cuando el Padre, después de charlar un rato, me dijo, mira Gabriel, yo creo que muchas de tus cosas tienen que ver con historias que vos tenés que aprender a mirar, tenés que trabajarlas en su conjunto, tenés que mirar el todo, y vos tenés que aprender que tu corazón sufrió abandonos y que tenés que trabajar eso. Entonces yo lo miraba, el cura, había una mesa, así como esta mesa que está acá, el cura estaba ahí al frente mío y yo lo miraba, el cura, y él me dijo, vos tenías, según lo que me contaste, él me había ido preguntando, pero yo tampoco le di mucha importancia. Yo iba hablando, me encantó, créeme, me encantó. De hecho, ahora me voy a ir de nuevo a hacer una semana de retiro porque lo necesito. Y aparte estos días que estoy de predicar me doy cuenta qué necesidad de sanación que hay, es tremenda. Es tremenda la necesidad de sanación. Y el cura me dijo, dibujó en un papelito, a ver, como yo tengo acá un machete. El cura dibujó en el papelito ta, o sea, hizo tres grupos, así, tres circulitos, ahí está. Y me dijo esto, mira Gabriel, vos tenías 11 años cuando el papá se va de la casa porque se separan los papás. Yo lo miro, le digo, sí, mira lo que me había prestado atención, yo lo había contado. Y él anotó, 11 años, papá se va de la casa. ¿Y quién pasó a ser el papá en ese momento? Me dijo el padre. Y yo le contesté lo que siempre digo, el abuelo Abel. El abuelo Abel era el papá de mi mamá. El abuelo tomaba, mirá. ¿Viste ese que tiene un aliento que te voltea el aliento? Ah, pero el abuelo tenía un aliento borracho, pero a mí menos lo que había, entonces el olor a transpiración, ¿viste? El olor fuerte a humo, el olor al alcohol. Abría la boca, el abuelo te volteaba contra la pared. Pero era mi abuelo, entonces se enfermó, le dio un ACV y le quedó la boquita al abuelo así como caída, y el bracito y la piernita, entonces el abuelo andaba así. Y como éramos familia pobre, me acuerdo que un día mi mamá volvió de la ciudad contenta porque el doctor le dijo, bueno señora, el abuelo, el papá, diciéndole a ella, el papá puede tomar vino, pero no 3 litros, uno, y que la pastilla por lo menos la tome con agua y que después, bueno, ¿viste cuando no te das cuenta? Voy a decir, ¿qué le queda? 64 años, murió liquidado, mi abuelo, destruido. Un hombre de campo, un hombre de, todo roto, todo roto. Entonces el abuelo, una madrugada nos vienen a golpear la puerta que se había muerto el abuelo. Yo tenía 13 años, el cura hizo un circulito al medio y dijo, cuando muere el abuelo tenías 13 años. Y me contaste que te fuiste a Colombia y tenías 32 años y te fuiste a Colombia y se muere la mamá. Y me dijo el cura, así 3 circulitos, ¿no? 1, 2, 3, y metió en una a mi papá, en la otra metió el abuelo Abel y en la otra mi mamá. Y después otras cosas que me hizo como un círculo así y me dijo el cura, yo creo que vos tenés que aprender a unir todo para trabajarlo. Hasta que vos no perdones estas situaciones de abandono, vos vas a seguir repitiendo situaciones así. Entonces yo lo miré, viste, quedé como sorprendido porque yo nunca había unido. Entonces me fui a a la capilla, no es la capilla, una sala grande. Salí de hablar con el padre, un curazo, o sea, esos tipos, viste, que no te da vergüenza, que vos contás, hablás, y que además te escucha y te sostiene. Hermoso, hermoso, un tipo, un paraguayo, muy bien. Bueno, me acuerdo que me senté en la capilla, entonces yo miro así y atrás mío había un flaco,
de mi edad en ese momento, y el flaco, yo veía que tenía unos pañuelitos y se largó a llorar, estaba sentado, y el flaco venía de hablar con otra persona, y también yo sentía que hacía, bueno, estaba como llorisqueando el que estaba atrás mío. Y miro así y veo un obispo que estaba llorando. Yo sentía que hacía el obispo y se secaba las lágrimas, estaba todo en silencio, ¿no? Más allá había toda la gente, como el cuarto o quinto día, dándose cuenta que le tocó vivir en la vida. Y estoy sentado así mirando, y vos sabés que a mí me encantó, mi papá ese año había chocado contra un jabalí, había roto la camioneta, y entonces yo miraba, yo veía que lloraba un cura, un obispo, una monja, una señora, un chico atrás mío, y estoy mirando así, rezando en silencio. Me acuerdo que mi papá había, en su camioneta, chocó contra un chancho jabalí. Y entonces rompió todo. Entonces él esperó que yo viniera del sur para que lo lleve, lo acompañe, le compre todas las cosas y vaya con mi papá al chapista para arreglar. Y mira cómo Dios me estaba esperando. Y entonces yo miraba, estaba rezando en silencio y me acordaba del chancho jabalí y que fuimos y compramos. Y me di cuenta que cuando volvíamos a la noche veníamos escuchando los chalchaleros en la camioneta, en la autopista. Y me di cuenta que mi papá, cuando me dejó acá en la casa, se fue. Y cuando yo lo veía que se iba, me di cuenta que mi papá, re inocente para ir al chapista para hablar o al negocio, un papá que en el viaje veníamos charlando, pero que no tiene mucha conversación. Y me di cuenta de un papá que no lo hizo a propósito. Un papá que actuó con lo que le salió, como te pasa a vos. Los arrebatos, la locura, llorás, te emborrachás. Mi papá, ¿cómo eligió yéndose? Y huyó porque no lo supo manejar y se encerró solo allá y nadie lo habló. Nadie le dijo, Oscar, anda a buscar los chicos. Oscar, tus chicos pasan hambre. No. Entonces, vos sabés que me largué a llorar ahí en la iglesia esa, porque me di cuenta, mi papá hizo lo mejor que pudo. Mi mamá igual, mi mamá se enojaba, gritaba, lo condenaba a mi papá. Mi papá la pasó bomba porque no nos hizo cargo, pero no por malo, no lo supo manejar. ¿Sabes que me dio unas ganas de perdonar y decir, esta es mi historia? Sufrí abandonos, pero abandonos porque, a ver, el abuelo no se cuidaba, mi mamá no se cuidaba, mi papá no lo supo manejar. Y hoy, en ese momento tenía 49 años, yo tengo que perdonar esta historia. Por eso la Biblia dice, no se acuerden de cosas pasadas, no piensen en cosas antiguas, yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Viste cuando te das cuenta? Todo fue necesario. Todo fue necesario. Y te tocó lo que te tocó, y se murió la mamá, y se murió un hijo, y se fue y te dejó. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a estar toda la vida puteando, enojada? Se trata de sanar. ¿Ves? Yo estoy haciendo algo nuevo. Y tal vez todas las cosas que nos fueron pasando es para algo nuevo que va a pasar. Eso es sanación. Por eso, vos que estás ahí conectado, a veces estamos enojados, enfermos, eh, te abandonaron, te dejaron, se burlaron, te abusaron. La Biblia enseña declarar inocente al otro. Eso es perdonar. Dejar de acusar. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Qué te va a pasar toda la vida puteando, enojada, enojada porque te tocó? Perdoná esa historia. Perdonala, soltala, liberá. Así dice Isaías 43, verso 18. No te acordes de cosas pasadas. Perdoná. Perdoná porque tu padre hizo lo que le salió y si no lo salió de otra forma, no lo supo hacer, pero tampoco lo hizo porque es mala persona. Tu madre actuó como actuó y le salió
Y tal vez se murió como le pasó a la mía y no lo supo. Yo a veces miro cuando nos juntamos la familia en esta mesa donde estoy ahora, es donde comemos, y yo a veces pienso, ¿no? Si estuviera mi mamá era remetida, remetida. A veces tenés que decirle, callate. Y estaría cocinando y estaría metida en todo. Y no me toca eso. Me toca otra cosa, pero lo que me toca es lo que tengo que disfrutar hoy. Cuando nació mi sobrina más chiquita, yo pensaba qué hubiese hecho, pero no está. Entonces eso hay que perdonarlo. Perdonar lo que hoy te toca vivir. Y eso es sanar. Dejar de estar acusando lo que no se dio. Dejar de estar enojado. ¿Qué logras? Te tocó lo que te tocó. La clave está en yo te perdono. Yo te perdono porque no sabía. Por ejemplo, mi papá no sabía. Y, no, y déjame que te diga algo. Mi papá el otro día lo llamé, me despierto y bajo, me había tomado un calmante porque estaba enfermo, porque ahora ya puedo mover ahora. Y me había tomado un calmante, no me acuerdo, un diclofenac B12, no sé qué, me durmió, me planchó a la noche. Entonces cuando bajo, estaba Pablo acá y me dice, no me dejaste dormir con tantos golpes, encima caminás con el talón, me dijo. Yo no le contesté nada porque dije, si yo me dormí a las 12 de la noche y me desperté 8:30 de la mañana. Entonces me dijo al rato, seguían los talones. Y le digo, ¿y esos talones? Entonces me dice, no sé, salimos al patio. Mi papá, yo tengo un algarrobo grande y se me cayó el algarrobo, grande, grande. Lo traje en el auto un palito así, ahora está grande. Un espinillo, perdón. Y lo vemos a mi papá con los pies mojados, porque hay un rocío tremendo, el pasto altísimo con tanto que llueve. Y lo hablo a mi papá, viste, sordo, entonces le hago señas, ¿qué estás haciendo? Los pies mojados, 8:30 de la mañana. Había venido temprano, había arreglado el árbol, había podado, me había limpiado todo un sector. Y cuando lo veía le digo, che, ¿querés tomar un mate? No, no, me dijo, yo ya desayuné temprano, 5 de la mañana o 6 de la mañana, y había arreglado todo. Y yo lo veo y él, yo el día anterior había ido a charlar con él y le dije, ¿sabés que se me la dio el espinillo? Y no me dijo nada. Al otro día, a las 7 de la mañana, vino a trabajar, como corresponde. Y te da lo que tiene. Tu padre te da lo que tiene, tu madre te da lo que tiene, tu pareja te da lo que tiene, si está hecho torta. Si parece que lo han tirado contra la pared y te lo han estrellado. Y vos elegiste eso porque al principio vos querías un príncipe azul. Y te salió celestito, pero claro, si está hecho pelota, nunca perdonó su historia. Por eso cuánta necesidad las parejas de sanación, ¿no? Bueno, che, se me fue la mañana y ustedes tienen que ponerse a limpiar. Y acá atrás está mi compañera porque hoy tenemos que estudiar para rendir Antiguo Testamento. ¿Y sabés qué me toca? De hecho lo imprimí todo anoche cuando llegué de la parroquia. Me toca estudiar y rendir Isaías. Y justo que estoy predicando, Isaías. O sea que mañana puedo venir con un montón de ideas nuevas de Isaías. Termino la idea para que hagamos un ratito de oración, ¿sí? Mira, Miriam... Oh, che, saben que se me rompieron los otros anteojos, los llevé, los otros tienen una capacidad tremenda, estos tengo que mover todo. ¿Perdonar es olvidar? No. Perdonar no es olvidar. Perdonar es sacarte el dolor, dárselo a Dios. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de un montón de cosas, pero me acuerdo con paz. ¿Vos cómo te das cuenta que sanaste? Porque perdonaste y porque lo recordás con paz, no lo recordás con dolor. Cuando vos te acordás con dolor, es signo de que todavía estás enojado. Si vos lo recordás con paz y lo hablás y te reís y te podés reír de tu historia y lo podés contar, el padre Agustín Sánchez decía, ¿vos cómo te das cuenta que sanaste? Cuando lo podés hablar, cuando lo podés contar como parte de tu historia. Por ejemplo,
te das cuenta, me pasó tal cosa y lo contás y lo hablás. Yo veo que hay gente que me escribe. Yo ayer veía, y de hecho me mandaron un WhatsApp alguien diciéndome yo te abrazo en tu dolor. A mí no me duele, yo estoy contando con, sí, hasta termino riéndome de cosas porque me doy cuenta que eso fue trabajado. Yo digo, a veces la gente no entiende porque uno cuenta lo que le tocó como dolor y hoy lo contás, lo hablás, es porque lo podés mirar a la historia. Eso es perdonar, ¿ves? Somos niños heridos, vos y yo, claro, pero perdonar es reconciliarte con tu historia, no acordarte con dolor. Si todavía no podés hablar del tema, todavía te da vergüenza acordarte, o con la cabeza haces así porque no podés acordarte, querés borrar eso que te hace, que se te viene a la mente, eso todavía está herido. Pero cuando vos lo perdonás, Dios sana y lo hablas con paz. Fíjate que yo te conté, y con esto termino porque se hace tarde y tengo que ponerme a estudiar. ¿Quieres un mate? Bueno, vení. Ay, no hubiese producido más. Mi compañera, mi compañera de estudio, con la que estoy estudiando Biblia, que realmente me vino al pelo a estudiar. Ella es licenciada en letras, entonces a mí me aterriza. Ella dice que le sirve porque yo me meto en la Biblia y le explico, y a mí me sirve porque ella entiende las preguntas que mandan los profesores. Bueno, Mac. Se vinieron de Buenos Aires a vivir y están trabajando acá y están trabajando en la parroquia y es la que me ayuda a decorar. Ahora, ¿querés sanarte? ¿Te gustaría? Yo te animo que hagamos un ratito de oración de sanación. Te animo, mira. Vos cerrá tus ojos un ratito. Cerrá tus ojos un ratito, ¿querés? No escribas más. No escribas. Simplemente, si todavía te duele la muerte de la mamá, si todavía te duele el divorcio de los papás, la muerte de ese nietito, la traición, el abandono, cerrá los ojos. Tráelo a la mente. Tráelo a la mente, tráelo al corazón, tráelo. Recordalo. Yo sí recuerdo cuando el cura me dijo, se fue el papá de la casa, se murió el abuelo, se murió la mamá. 3 abandonos que hay que unirlos, me dijo. Y fue ahí cuando pude decir, yo perdono. Y vos sabés, cuando me puse a orar y a perdonar a mi papá, que no lo hizo a propósito, y el abuelo con su historia, perdonar lo que se murió, y mi mamá que se murió, fue cuando me di cuenta, mi papá no lo hizo a propósito. Y mis lágrimas aquella mañana fueron lágrimas de reconciliarme con lo que me tocó, no mirarlo con dolor. Anímate a decirle, decí conmigo, Señor Jesús, yo perdono. Yo perdono ese momento de mi vida, lo perdono. Dejo de acusar que me abandonó, que se murió, que se fue. Yo quiero tu sanación. Y te pido que algún día me dé cuenta, cuando esté hablando del tema, que lo puedo contar con paz, no con llanto. Saname, Jesús. Y te pido, Jesús, en este momento sanación por quienes están haciendo la novena, que reciban paz. Y que este dolor que han guardado años, hoy sea sanado. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es eterno y tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Te invito a que hagamos la oración final. Se me fue la mañana, tengo que estudiar.
Y ustedes hoy sábado se tienen que poner a limpiar. Porque mi mamá decía, el sábado es para limpiar y en mi casa el sábado se comía puchero. Yo de chico, el sábado se limpiaba. Eso sí, si mi mamá se levantaba loca, volá de la casa. Si se levantaba haciendo ese día era desaparecete, porque limpiaba, se enojaba. Pero bueno, no podía resolver lo que le tocaba vivir. Oración final. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes bien acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. San José, protector y Padre de Jesús, de la Iglesia y de mi alma, a tu patrocinio recurro. San José, intercede por nosotros. Amén. Y que el Señor te bendiga a vos y a mí y a mi compañera de estudio que está acá atrás del celular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Y sigamos rezando por la paz, sigamos pidiendo por la paz, sigamos pidiendo que Dios nos bendiga y se termine la guerra. Hay tantas guerras en el mundo, no es solamente esta, hay más de 25 guerras en el mundo. Gente querida, les dejo una invitación, miren, lo tengo anotado acá. 12, 13 y 14 de junio, acuérdense, 12, 13 y 14 de junio, en San Antonio de Redondo, ahí cerquita de Carlos Paz, Córdoba, va a haber un retiro de sanación para matrimonios y parejas. Es un fin de semana destinado a los matrimonios y las parejas, y aunque sean pobres, también pueden ir porque pueden ponerse a vender empanadas correntinas y se pueden ir porque es correntina. Entonces, es un momento de sanación para la pareja. Yo he escuchado testimonios de acá de mi pueblo, fueron una vez 5 o 7 parejas, matrimonios y parejas, volvieron hechos unos tortolitos, enamorados. ¿Por qué? Porque te hace ver tu historia, cómo lastimás desde tu historia al otro y cómo vos esperás que el otro te dé lo que nunca te va a dar si son tus carencias. Entonces es tan bonito. Vos sabés que de hecho unos chicos que fueron de mi parroquia, como te mandan solo por habitación, por pareja, ese día ellos se propusieron matrimonio y volvieron y se casaron porque se dieron cuenta que eran tal para cual, cortados al ver de los dos iguales, Mayra y Danilo. Entonces es muy bonito, les repito, 12, 13 y 14 de junio, por supuesto que todo eso ya en abril va a salir la publicidad, se va pagando, es muy bonito que lo hagas. Me voy, no me acuerdo qué tengo que hacer para irme, decir chau, me tengo que ir porque voy a estudiar. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos encontramos mañana. Dios te bendiga. Chau. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller.